Capítulo 4. El primer lanzamiento. La luz del sol de NGL, filtrándose a través del denso dosel de árboles, era una experiencia sensorial nueva para Meruem. Había percibido su calor, analizado su espectro, pero nunca la había experimentado de esta manera, acompañando a un ser tan simple. Gon ya había encontrado el lugar perfecto, un recodo tranquilo del río donde el agua fluía suavemente y los peces plateados saltaban de vez en cuando, creando círculos concéntricos en la superficie. Mira, Meruem, dijo Gon, su voz llena de entusiasmo, sosteniendo una rama larga y delgada que había encontrado en el bosque. Esto será nuestra caña. No es como la de mi padre, pero servirá. Luego, con una sonrisa, buscó en el suelo. Y necesitamos un cebo. Meruem observó. Su intelecto procesaba cada movimiento de Gon, la forma en que sus dedos ágiles arrancaban pequeñas criaturas del suelo, la manera en que ataba un trozo de hilo rudimentario a la rama. Todo era ineficiente, torpe en comparación con la perfección de su propia anatomía y la precisión de sus instintos cazadores. Sin embargo, había algo en la determinación de Gon, en su completa inmersión en la tarea, que le impedía desestimarlo. ¿Qué es ese cebo?, preguntó Meruem, con su voz profunda, sintiendo el leve temblor de la larva en la mano de Gon. Es una lombriz. A los peces les encanta, explicó Gon, pinchando la lombriz con un pequeño anzuelo improvisado hecho de una espina afilada. Luego, extendió la caña hacia Meruem. Ten, inténtalo tú primero. Tienes que lanzarlo suave, así, para que el cebo caiga sin asustar al pez. Meruem miró la rama. Era un objeto insignificante, frágil. Y la lombriz, un ser inferior. Este ritual, esta pesca, parecía una pérdida de tiempo monumental. Su mente calculaba la inmensa cantidad de energía que podría obtener devorando al propio Gon en lugar de esperar por un diminuto pez. Pero la imagen de Gon, con sus ojos llenos de una expectativa inocente, lo detuvo. Él había accedido. Y Meruem, a su manera, respetaba sus propios compromisos, aunque no entendiera el propósito de este en particular. Tomó la rama. El tacto era extraño, áspero. Sintió la leve vibración de la lombriz. Levantó el brazo, su control de la fuerza era absoluto. Con una precisión milimétrica, lanzó el anzuelo. No suave, sino con la eficiencia de un disparo. El cebo voló por el aire, dibujó un arco perfecto y cayó en el centro exacto del río, salpicando el agua con una fuerza considerable. Demasiado fuerte, exclamó Gon, riendo con una alegría contagiosa. Así asustarás a todos los peces. Tienes que ser más sutil. Meruem lo miró, sintiendo una punzada de algo que podía ser irritación. ¿Demasiado fuerte? Para él, la fuerza era la solución a todo. ¿Sutileza para una lombriz? Era una paradoja. Observa, dijo Gon, tomando su propia caña improvisada. Con un movimiento fluido y casi imperceptible, su anzuelo cayó al agua con un leve plop, apenas una onda. ¿Ves? Así los engañas. Piensan que es una caída natural. El tiempo pasó. Para Gon, la espera era parte de la diversión, la conexión con la naturaleza. Para Meruem, era una tortura. Su inmensa capacidad de percepción le permitía sentir cada vibración en el agua, cada corriente, cada movimiento de los peces. Podía, si lo deseaba, simplemente meter la mano y sacar todos los peces del río. Esta espera era, incomprensiblemente lenta. ¿Por qué esperar?, preguntó Meruem, la paciencia se le agotaba. Puedo simplemente obtenerlos. No es lo mismo, respondió Gon, sin apartar la vista de su boya improvisada. La diversión está en la espera, en la incertidumbre, en el momento en que pica. Es como un pequeño desafío. Tienes que ser más inteligente que el pez. Y entonces, la boya de Gon se hundió. Picó. Gritó, y con un tirón experto, una trucha plateada salió disparada del agua, brillando al sol, antes de caer en la orilla. Gon la desenganchó con cuidado, sus ojos brillando de orgullo. Lo hice. Es el primero del día. Meruem observó la trucha, luego a Gon. La alegría en el rostro del humano era palpable, una energía vibrante que no había visto en ninguna de sus victorias en el tablero. No había poder, ni dominación, solo una pura y simple satisfacción. Una emoción que él no había experimentado. Tomó la trucha. Pesaba apenas unos gramos. ¿Por esto valía la pena el esfuerzo? Su lógica decía no. Pero la expresión de Gon, la vitalidad que irradiaba, contradecía su razonamiento. Tu turno de nuevo, Meruem, dijo Gon, entregándole una nueva lombriz y el anzuelo. Recuerda, suave. Y tienes que ser paciente. La amabilidad con la que tratas al río y a los peces, eso también cuenta. No solo los quieres para ti.
Meruem se encontró a sí mismo levantando la rama de nuevo. Esta vez, su mente no pensaba en la fuerza. Pensaba en la sutileza, en la amabilidad hacia el río. Un concepto alienígena para él. Pero la idea de lograr esa misma vitalidad que irradiaba Gon era, curiosa. Extrañamente deseable. Era el primer paso de un rey aprendiendo una lección más allá de la supremacía. Capítulo 5. La chispa de la victoria silenciosa. Meruem lanzó el anzuelo de nuevo. Esta vez, su movimiento fue diferente. No con la fuerza bruta de su primera vez, sino con una sutileza calculada, un eco del movimiento de Gon. El cebo cayó al agua con un suave plop, enviando apenas unas ondas por la superficie. Gon asintió con aprobación, una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. El sol de NGL seguía su curso, proyectando sombras más largas. Meruem se sentó, su inmenso cuerpo extrañamente quieto junto al río. Para él, la espera seguía siendo un ejercicio de paciencia forzada. Su mente, sin embargo, no estaba ociosa. Analizaba el patrón de las corrientes, la profundidad del agua, la reacción de los peces a la sombra de los árboles. Estaba aprendiendo, no de un libro o de un oponente en el Gunji, sino de la naturaleza misma, guiado por la simple presencia de Gon. Tienes que sentir el anzuelo, dijo Gon en voz baja, sin mirar a Meruem. Imagina que el pez está ahí, en la otra punta. Es como si pudieras sentirlo antes de que pique. Meruem enfocó su nen de una manera que nunca había considerado. No para el combate, no para la destrucción, sino para sentir la vida diminuta bajo la superficie del agua. Podía sentir las vibraciones de la lombriz, la cercanía de las pequeñas escamas, el movimiento sigiloso de una aleta. Y entonces, lo sintió. Una pequeña, casi imperceptible, tensión. Una ligera variación en el fluir del agua. Sus ojos, antes distantes, se fijaron en la boya. Se hundió. No un gran movimiento, sino un suave tirón hacia abajo. Un reflejo. No la brutalidad de su fuerza, sino un tirón preciso y calculado, imitando el movimiento de Gon. El agua se rompió. Una trucha plateada, más grande que la anterior, salió disparada del río, brillando bajo el sol, el anzuelo firmemente atrapado en su boca. Cayó en la orilla con un chapoteo suave. Gon soltó un grito de alegría, saltando de su asiento. ¿Sí? Meruem, lo hiciste. Lo atrapaste. Corrió hacia la trucha, sus ojos brillando con una genuina emoción. Meruem miró al pez. Luego, miró su mano, que aún sostenía la caña improvisada. No había sido una batalla de poder, ni un triunfo intelectual sobre un oponente. Era, diferente. Había una sensación, una punzada cálida y extraña en su pecho. No era la satisfacción fría de la victoria sobre un enemigo, ni la resolución de un problema complejo. Era algo más puro. Gon regresó, con la trucha en sus manos, ofreciéndosela a Meruem con una sonrisa radiante. ¿Ves? No se trata de ser el más fuerte, sino de sentirlo. ¿Verdad que es divertido? Se siente bien. Meruem tomó la trucha. Sus ojos recorrieron el cuerpo del pez, luego volvieron al rostro de Gon. La alegría del humano era contagiosa. Meruem no podía comprender del todo la emoción, pero podía sentir su intensidad. Y, de alguna manera, esa intensidad se reflejaba en esa nueva y extraña sensación en su propio pecho. Es diferente, murmuró Meruem, sus palabras cargadas de una profunda reflexión. No dijo divertido. No dijo satisfactorio. Pero Gon entendió. Los ojos de Meruem, que antes solo mostraban una fría inteligencia, ahora tenían un brillo. Un brillo que parecía comprender la chispa de lo que Gon le había estado mostrando. Sí, dijo Gon, con una sabiduría que a veces superaba su edad. Es la satisfacción de hacerlo por ti mismo, con tu propia paciencia y tu propia habilidad. Y compartirlo con alguien más lo hace aún mejor. Gon extendió una mano y le dio una palmada en el brazo a Meruem, un gesto que en cualquier otro contexto habría significado el fin del mundo. Meruem sintió la mano de Gon. Pequeña, cálida. No había amenaza en ella, solo un reconocimiento. Y la extraña calidez en su pecho se hizo un poco más fuerte. Había atrapado un pez. Pero, más importante, había sentido una nueva emoción. Y el catalizador de esa emoción era el pequeño y amable humano a su lado. El rey de las hormigas quimera, el ser más poderoso del mundo, estaba empezando a entender la satisfacción que no venía de la dominación, sino de la conexión. Y, a su manera incomprensible, comenzaba a entender a Gon. Capítulo 6. La sombra de la intrusión. La trucha que Meruem había atrapado, ahora limpiada por Gon con la destreza de un viejo pescador, yacía entre ellos. Meruem la examinaba con una curiosidad que iba más allá de la mera nutrición.
Había una nueva capa en su percepción, una que discernía la satisfacción en el acto mismo de la captura, no solo en su resultado. ¿Podemos ir a pescar otra vez mañana?, preguntó Gon, sus ojos brillando con la expectativa de una nueva aventura. Meruem lo miró. La pregunta de Gon no era una demanda, sino una invitación. Unas horas antes, habría considerado esto una pérdida de tiempo inaceptable. Ahora, la idea no era tan desagradable. Había algo en la compañía de Gon, en la forma en que el pequeño humano veía el mundo, que comenzaba a desmantelar sus propias certezas. Quizás, respondió Meruem, la palabra un poco más suave de lo que él mismo habría esperado. Hay más lecciones que esta amabilidad debe demostrar. La frase, aunque formulada como una orden, sonaba más a un deseo. Justo en ese momento, una sombra se cernió sobre ellos. No una sombra de nube, sino una figura alada y musculosa que aterrizó con un fuerte impacto a pocos metros. Era Neferpitou, una de las guardias reales, su mirada fija en Gon, un brillo predatorio en sus ojos de gato. Su majestad. La voz de Pitou, normalmente juguetona, estaba teñida de una urgencia fría. Hemos detectado una anomalía. Este humano ha invadido su espacio personal. ¿Debería ocuparme de él? Las palabras, aunque respetuosas con Meruem, eran una sentencia de muerte implícita para Gon. Gon sintió un escalofrío. La aura de Pitou era inmensa, opresiva. Era una energía diferente a la de Meruem, más caótica, más sanguinaria. Pero antes de que pudiera reaccionar, Meruem se interpuso. Detente, Pitou. La voz de Meruem resonó, imbuida de una autoridad innegable que hizo que Pitou se congelara a mitad de un paso. Este es Gon. Es un invitado. Pitou parpadeó, su cabeza inclinándose con confusión. ¿Un invitado? Pero, su majestad, los humanos son alimento. O peones. O amenazas. Es diferente, Meruem afirmó, su mirada firme sobre Pitou. La orden no admitía discusión. Él me está enseñando. Su existencia es una variable que debe ser estudiada, no eliminada. Gon, aún temblando ligeramente por la presencia abrumadora de Pitou, sintió una oleada de alivio y una extraña calidez. Meruem lo estaba protegiendo. Él, el rey de las hormigas quimera, lo estaba protegiendo de su propia guardia real. La amabilidad que Gon ofrecía había empezado a echar raíces. Pitou, aunque claramente perpleja, obedeció. El aura opresiva se relajó, aunque sus ojos permanecieron fijos en Gon, llenos de una mezcla de curiosidad y cautela. Nunca había visto a su rey interactuar así con un humano. Mi rey, Pitou se arrodilló, su voz suave. Si este humano es importante para su majestad, le ruego que nos permita tomarlo de regreso al nido. Es más seguro allí. Hay otros humanos cerca. Cazadores. La última palabra, pronunciada con un siseo, era una advertencia. Meruem consideró las palabras de Pitou. El nido era su dominio, su fortaleza inexpugnable. Gon, con su fragilidad humana, estaría más seguro allí, lejos de las intrusiones. Y si Gon era una variable a estudiar, Meruem necesitaba asegurar su continuidad. Miró a Gon. Ven conmigo, dijo Meruem, no como una pregunta, sino como una declaración. El nido es más seguro. Los cazadores que Pitou menciona no son como tú. No entenderían tu amabilidad. Gon, a pesar del miedo a Pitou, confió en Meruem. La decisión de Meruem de protegerlo, de llamarlo invitado, lo conmovió. Asintió. Está bien, Meruem. Confío en ti. Mientras se dirigían de regreso al nido, Pitou volaba un poco detrás de ellos, observando la inusual pareja. El rey de las hormigas quimera, el pináculo de la evolución, caminando junto a un pequeño y risueño humano, quien parecía haber sembrado una semilla de desconcierto, y quizás algo más, en el corazón inescrutable de su monarca. La amabilidad de Gon había creado una burbuja de inmunidad alrededor de sí mismo, una burbuja que incluso las leyes del reino de las hormigas quimera no podían traspasar.